Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Estamos nuevamente con el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Cómo andás? Pero cómo extrañaba esa frase. La extrañaba, ¿no? Una semanita. Viste que arranqué más formal, para que no se enojen. No, hoy no hay masterclass ni nada. Estamos con el presidente del Banco Central, Santiago Busili. Buenas noches, no nos vimos hoy. Hoy no nos vimos. Y con el viceministro de Economía, José Luis Daza. José ¿Cómo Luis, estás? Encantado de estar acá. ¿todo bien? Muy bien. Bueno. Y por supuesto con los profesores Botier y Furiase. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Feli? Bueno, Feli. Una masterclass, tu presentación. Una masterclass, tu respuesta. Se Gracias. te ve muy fresco hoy, Fede. Es verdad, coincido. Y estamos, por supuesto, con el profe de Pablo. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me mandaron al lugar de los burros de nuevo. Sí, estamos acá El avión. esperándolo. Ahí viene, se viene. Ahí está. Otro que vuelve a Las Tres Anclas. Buenas. Hoy se le toma examen a este, ¿eh? Sí. Vamos a ver si Vamos a estuvo ver si mirando o no estudió. estuvo Hay que ver mirando. si estudió. Hay que A ver ver si si los viste- programas. Tengo como Daniel Parisini, por la duda no soy el Gordán, ¿eh? Ah, bueno. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Extrañaste el programa o no? Este programa Este programa. es el programa que hace que yo duerma bien por las noches. Así Wow. que sí, lo extrañé muchísimo, sí. Yo no sé si duermo tan bien, pero bueno. Lloralo. Pero vos no lo ves. Se llega un poco más tarde acaso. Pero bueno, hoy tenemos un montón de cosas para hablar, así que arranquemos. Primero, antes que nada, Toto, ¿querés hacer algún comentario con respecto a tu nuevo rol político en la mesa con los gobernadores y el view, ¿no? Después de las elecciones, del resultado electoral? ¿Vas a seguir viniendo? ¿Vas a seguir viniendo al programa? Sí, ahora soy político, así que no sé. Hay que lo podemos No, traer acá. A ver, A toda la mesa. Ya lo dijo el presidente, ¿no? Nada va a cambiar en lo económico y en lo político. Se tomó nota y el presidente en 24 horas, digamos, se puso al hombro el tema. Él mismo realmente se puso al frente de lo que son las nuevas mesas políticas. Y en mi caso en particular me pidió de participar en la mesa federal, o sea, en la mesa con los gobernadores. Y para mí, que tampoco me gusta la política como al presidente, pero entiendo que sí, que es importante, muy importante participar en esta mesa, porque la realidad es que yo por lo menos lo que más rescato es que para lo que nosotros hemos venido, que es a implementar todas las reformas que el país necesita, ¿no? Y que nadie se animó a hacer por tantas décadas, digo, desde lo fiscal, monetario, cambiario, pero a lo que viene también de lo tributario, laboral, posteriormente lo previsional. Entonces, si nosotros queremos seguir como queremos en esta línea de reformas, que insisto, es para lo que venimos, ese es nuestro, como dice el presidente, nuestro job description, entonces necesitamos más gobernabilidad, y de eso no hay duda. Y las mesas, estas, obviamente que van a ser mesas ejecutivas. Ahí que cuando se anunciaron, algunos lo tomaron más como, bueno, mesa de café, no, van a ser mesas de decisiones, ¿no? De hecho, yo me reuní ayer con el gobernador de Chaco, con el ministro de Economía de Tucumán, firmamos Con estos... De Chubut. Con Con Chaco, Nacho. con Chaco, perdón, con Nacho Torres, y firmamos estos convenios de compensación recíproca, y hoy tuvimos, junto con Lisandro Catalán y con Guille Francos, tuvimos una reunión con 3 gobernadores, que también salió muy muy bien. La verdad que vino bárbaro la charla con ellos 3, y digamos, muy confiado en que ese es el camino que nosotros y el país necesita. Por eso, en algún punto yo disiento un poco con la visión esa política de
esta es una visión particular mía, yo creo que se sobredimensionó mucho el tema de las elecciones provinciales, y no lo digo ahora, me acuerdo cuando viajamos con el presidente ahora a Los Ángeles, se lo comenté a los dos periodistas que estaban abajo y todavía no habían pasado las elecciones. Y creo también que se está sobredimensionando la de octubre, que por supuesto que nos encantaría ganar y eso, pero ¿a qué me refiero? Que para lo que nosotros necesitamos, que es gobernabilidad, ¿sí? Eso, digamos, mayoría en el Congreso, no vamos a tener, aunque ganemos por 14 puntos, por 8, por 2 o perdamos por 4. Es decir, que si nosotros queremos realmente implementar estas reformas, que aprovecho para decir son espectaculares, lo que se viene, ¿sí? Espectaculares, realmente le va a cambiar la cara al país, son todas esas cosas que la gente pide. Entonces, para implementar estas reformas necesitamos esa gobernabilidad que no vamos a tener en ningún caso, con lo cual, digo, en el fondo creo que esto va mucho más allá de lo que son las elecciones, ¿no? Y por supuesto soy súper optimista porque tenemos re buena relación con los gobernadores, yo tengo excelente relación con los gobernadores, Guille también y Lisandro ni hablar, así que es cuestión de simplemente de ponerse de acuerdo y que las reformas también van a ser a favor de las provincias, así que no, obvio, y además de vueltas, es todo un grupo de gobernadores que, así como hay algunos que obviamente quieren que la cosa vaya mal para, digamos, porque en realidad lo que se quiere es volver y entonces necesitan que te vaya mal, pero hay un grupo no menor de gobernadores que quiere que las cosas salgan bien. Entonces, la idea es obviamente trabajar con ese grupo de gobernadores y no tengo duda que así va a ser y se va a lograr. Perfecto. Bueno, también antes de ayer estuviste en una reunión con las aseguradoras y hablaste un poco de lo que habías tuiteado tanto el presidente como vos, de que se iba a mantener el rumbo fiscal, el ancla fiscal, las bandas cambiarias, el ancla cambiaria, y que se iba a normalizar la parte monetaria. ¿Querés hacer algún comentario al respecto? Sí, puedo, en realidad lo voy a dejar a Santi hacer esos comentarios porque incumbe más a él. Sí puedo hacer una aclaración en cuanto a lo que era la participación del Tesoro en el mercado de cambios de la semana anterior. Siempre dijimos que iba a ser coyuntural por esa semana, producto de lo que todos vimos, que era que a raíz de los ataques que estábamos teniendo y de la proximidad de las elecciones, estábamos en un mercado que no estaba funcionando normalmente, es decir, no había prácticamente oferta. Y entonces podías mover, cualquiera podía mover el precio para arriba 4 o 5% con nada, con 5 millones de dólares. Para todos los que hemos operado FX como José Luis o yo en prácticamente todos los países del mundo, les puedo decir que no existe eso, no pasa en ningún país, ni siquiera en un país chico. Entonces, tal cual dijimos en ese momento, lo hicimos para proveer liquidez. Fíjense que jamás forzamos el mercado para abajo, cosa que podríamos haber hecho, simplemente le dimos liquidez al mercado, lo hicimos de manera transparente, es decir, lo anunciamos, se lo anunciamos también al fondo, y esta semana ya no estuvimos nunca. Y es un buen ejemplo el de estas semanas, en el sentido que el dólar cotizó por encima de los niveles en los que nosotros habíamos estado participando y sin embargo no participamos en ningún momento. ¿Por qué? Porque hoy vemos que el mercado recuperó la liquidez normal, entonces que esté operando, que esté, digamos, cotizando más arriba porque el mercado pueda percibir que hay un mayor riesgo o quiere una mayor cobertura, bueno, eso es un tema del mercado, digamos, pero la liquidez se recuperó.
Entonces nosotros no tenemos por qué aparecer y eso es lo que hemos hecho, no hemos operado, digamos, participado en toda la semana. Y también valga la aclaración que la semana anterior lo que hicimos fue vender un pequeño porcentaje de lo que habíamos comprado en los meses anteriores, aproximadamente 200 pesos abajo, 180 pesos abajo de lo que era la cotización de la semana pasada. Es decir, compramos aproximadamente en ese momento, sin contar el ripo, que eso no fue compra, pero desde el Tesoro compramos 3.000 millones de dólares y aproximadamente lo que se vendió fueron 500. Entonces, de vuelta, se hizo de manera anunciada, transparente y para asegurar el normal funcionamiento del mercado. Hoy está funcionando bien, así que el Tesoro no está más. Perdón, yo tengo una pregunta para hacer ahí. Sí. ¿Por qué sucede esto en la Argentina que contabas de que un jugador por ahí con una, vamos a llamarle en términos relativos, baja cantidad de dinero, 5 palos verdes, te mueve el precio del dólar en Argentina y no así en otros países chicos económicamente hablando? Porque ¿Por qué es buena sucede pregunta, eso? Sí. porque no es tanto un tema de si el país es chico o grande. Por Sí. ejemplo, Chile puede ser un Uruguay. país más chico, opera 10 veces el volumen nuestro. Uruguay es un país mucho más chico y también opera más. En Argentina, No, Uruguay opera mucho menos, No, pero no, el mercado Uruguay- funciona. Claro. Sí. Tiene suficientes participantes de mercado, suficientes roles cubiertos. Hay una combinación de gente que está, lo que llama completando mercados, que saca oportunidades de esas situaciones. Sí. Y que con el tiempo, cuando se va desarrollando un mercado, nosotros tenemos un mercado de cambios que está muy concentrado en exportadores e importadores, porque después de tanto tiempo de restricciones no está la gimnasia, la dinámica, la cantidad de jugadores involucrados. Esos países, Chile y Uruguay, tienen fondo de pensión, por ejemplo, Sí. que operan cambios, son enormes. Nuestras compañías de seguros solo operan en pesos, por ejemplo, no son participantes del mercado de cambios. Y todavía no hay suficientes fondos comunes de inversión, participantes de mercados que administren portafolios de inversión en monedas que te completan mercados. Que cuando dicen, sí, mirá, hoy por lo que sea, porque hubo lluvias, hubo menos camiones que entraron, hay menos exportaciones, Sí. va a haber menos ofertas, ¿sabes qué? Aprovecho, vendo yo. No está ese jugador que te completa el mercado de esa sí, manera. y no hay tantos jugadores, por ejemplo, en el caso de Chile, que José Luis lo conoce bien, que se opera realmente, no sé, de 10 veces más. Hay un montón digamos, de participación de fondos del exterior que usan la moneda chilena como instrumento de hedge y demás. Entonces, en Argentina nada de eso pasa, es un mercado mucho más chico y que en situaciones así medio como el de la semana pasada de Tensiones políticas. de tensión política y demás, Sí. inmediatamente se retrae. Y eso genera distorsiones, pero que nosotros lo que buscamos es justamente cuidar a la gente, porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que puede pasar típicamente con eso. De repente alguien pone, es un mercado tan chico que alguien puede poner por ahí una oferta en un precio 10% más arriba de $500,000 y puede venir alguien que ya sea por desesperación o por querer hacer daño, lo levanta. Y inmediatamente salen todos los diarios, el dólar se opera en tal precio, y en realidad es una persona que operó $500,000 y eso solo ya te generó un temor en la gente. Entonces, para evitar eso, que nosotros sabemos que en Argentina pasa, entonces se hizo esto, pero de vuelta, hoy está operando en otro nivel, pero con un nivel de liquidez normal para Argentina. ¿Sabes cuándo Ok. había pasado también la otra vez? En marzo. Fíjate que lo que tenés es un evento que potencialmente dispara un comportamiento para el mercado, todo para el mismo lado o para el otro. Por ejemplo, en marzo, cuando llevamos el paquete del acuerdo del fondo al Congreso, ¿qué pasó? La gente anticipó que venía un cambio de régimen cambiario, y entonces los importadores aceleraron sus compras y los exportadores atrasaron sus liquidaciones. Entonces, ese comportamiento te rompe cuando todos van para el mismo lado, porque no están respondiendo a un movimiento en los precios, están respondiendo a un factor externo
que afecta a todo el mercado de la misma manera. Y ahí se rompe la dinámica tradicional Claro. del mercado. En esa época también hubo También, participación. es cierto. Pero Felipe... José Luis. perdón. Sí, no, perdón. Yo creo que es producto de una combinación de muchas cosas que reflejan el subdesarrollo institucional del mercado de capitales argentino y el subdesarrollo de la economía argentina. Total. Por una parte, no tenés un mercado de ahorro de capitales, no Totalmente. tenés fondos de pensiones, no tenés compañías de seguro, no tenés mutual funds, no tenés nada. Es un mercado sumamente subdesarrollado desde el punto de vista del mercado de capitales. El otro lado de la ecuación es que somos una economía cerrada, absolutamente cerrada. De ciento y tantas economías en el mundo que veíamos la otra vez, 180 economías en el mundo, la Argentina es la cuarta más cerrada del mundo. Entonces, el intercambio internacional que se hace con dólares, con moneda, no existe. Entonces, cuando sumás todas las cosas, sumás que no tenés mercado de capitales, no tenés un comercio internacional activo que demanda entrada y salida, y venís de una historia de cepos, constantes regulaciones, el Banco Central, más regulaciones. Entonces, es un mercado con muy poquitos jugadores, muy poco desarrollado, con cosas cíclicas, y como dice Toto, no es relativamente fácil de manipular si lo queremos ver. Entonces, es parte del total desarrollo institucional de la Argentina, producto de una economía cerrada y que ha destruido su mercado de capitales. Al haber destruido la moneda y el ahorro de largo plazo, Claro. Hiciste Y que la el mercado institucionalidad, y la mucha institucionalidad, institucionalidad, hiciste fondo de que pensiones. el mercado sea muy chico. Y por eso se estabiliza tanto. Le sacamos las respuestas. Santi, sí. Tenés que completar el Dale. tema de la política cambiaria y monetaria. Bueno, la política cambiaria obviamente no se modifica de ninguna manera. Nosotros desde el 11 de abril que lanzamos el esquema de bandas, las bandas se van agrandando y achicando, va subiendo para arriba y bajando para abajo en el Sí, tiempo. se van abriendo. Se van abriendo. Divergente. En el piso vendemos pesos, en el techo compramos pesos. Y nada cambió en ese aspecto desde su lanzamiento original. Tenemos un Banco Central que está mucho mejor capitalizado de lo que estaba hace un año, con una combinación de cómo hemos ido saneando el balance por las distintas operaciones y distintas mejoras en el mercado doméstico, y la capitalización que nos hizo el Tesoro con la ayuda del financiamiento del fondo para poder solventarlo. Entonces ahí eso está perfectamente bien protegido y no cambia nada en esos aspectos. Desde el punto de vista monetario, lo que hubo en el último mes y medio, 2 meses, es una política monetaria que lo conversamos un par de veces, sumamente restrictiva. Una posición que estaba atajándose o preparándose para lo que anticipamos iba a ser una caída de la demanda de dinero en el contexto preelectoral. Argentina, en un contexto preelectoral, enfrenta una demanda de cobertura de riesgos que es absolutamente anormal. Después en un momento vamos a ver un gráfico que trajimos de qué tipo de coberturas se han provisto en otras situaciones en el pasado, pero es totalmente desproporcionada para su tamaño. Y en ese contexto, esa caída de demanda de dinero puede generarte muchos desequilibrios. Entonces nosotros, atajándonos a eso, implementamos un apretón monetario súper estricto. Un sobreapretón. Sí, desde algunos aspectos un sobreapretón, porque hubo muchas partes del sistema que crujieron este mes y medio. Fue súper incómodo, pero por otro lado, la contracara de eso, ¿cuál fue? El número de inflación que vimos para agosto de ayer, que salió 1,9, es el cuarto mes consecutivo donde la inflación está por abajo del 2%. Entonces nosotros dijimos desde el principio, nuestra prioridad, la prioridad que nos instruyó el presidente como su principal objetivo de gobierno, es eliminar la inflación. En estas circunstancias que son extraordinarias, hay que activar herramientas que son extraordinarias. Ese gráfico es súper interesante porque ese gráfico combina los distintos tipos de instrumentos que proveyó el gobierno para cobertura cambiaria durante distintos ciclos. Arranca en 2020 porque este concepto se exacerba a partir de la elección de Macri del 2019. Las PASO del 2019 pegaron un shock al mercado tan grande que a partir de ahí, cada vez que hay una elección, el mercado se cubre de ese riesgo. La cobertura
del riesgo preelectoral ante esta elección de la provincia de Buenos Aires, por más que sea distrital, era consistente con que la gente no quiera correr ningún riesgo, como que ya había incorporado el riesgo de que la elección salga pésimo y va muy en línea con el resultado de la elección. Fíjate cómo en la antesala de la elección del 2023, acá los colores combinan distintos instrumentos. Sí. En azul, más oscuro, están las intervenciones en los futuros de ROFEX, que hace el Banco Central. En celeste son instrumentos que emitió el Banco Central en el pasado, llaman las LEDIV, que lo que hacía era le daba cobertura a los importadores para que trasladen poco movimientos cambiarios a los precios de los productos importados. Es el grafiquito celeste que principalmente se dieron en 2023. Y la parte rosa es otro tipo de instrumento de cobertura que daba el Tesoro, que eran los bonos dollar linked. O sea, vos decías, ¿cómo hago para protegerme? Tengo todos estos pesos en una economía que tenía pesos excedentes. ¿Cómo hago para protegerme de un salto devaluatorio? Me compro instrumentos del Tesoro que están vinculados a la evolución del dólar. Fíjate que en la antesala de la elección del 2023, el gobierno terminó ofreciendo 50.000 millones de dólares de cobertura. Había una demanda de cobertura gigantesca comparada con cualquier otro evento de los que vemos en la serie. En este caso, que es la puntita que se ve abajo a la derecha, Sí. más o menos hubo en futuros 4.500 millones de dólares de lo que estuvo proveyendo el Central como cobertura extraordinaria. Este tipo de riesgos no te los cubre nadie más si no te los cubre el gobierno. No hay inversores, como decíamos recién, por desarrollo del mercado y por el tipo de riesgo que estén dispuestos a venderte un seguro contra una elección que sale mal. Y para la integridad del sistema y para el equilibrio general es importante que exista esta cobertura. Por eso se da en los distintos ciclos políticos. Todas las veces el gobierno ha tenido que participar y que intervenir. Sí, me deja decir una cosita. No sé si se entiende cuando Santi dice cobertura, que es lo que está, bueno. a qué se refiere el tema de cobertura. A ver. Y acá es en donde la Argentina es bastante única. Sí. Y tiene que ver con los importadores. Si vos sos importador, voy a importar en 3, 4, 6 meses. Voy a tener que, en ese momento, cuando me hagan el delivery de los bienes que yo estoy importando, voy a tener que entregar dólares. Entonces yo de entrada, desde el día 1, estoy corto dólares como importador. Tengo que comprar dólares. ¿Y qué es lo que hago? Voy al mercado de futuros y para cuando me vengan esos bienes, compro dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo? En los otros países del mundo, tenés los importadores comprando, tenés muchos exportadores vendiendo también ahí, pero tenés instituciones financieras muy grandes que también proveen. La Argentina es muy particular, que este mercado solamente hay un vendedor de ese instrumento y todos los demás son compradores. Entonces eso lo hace particularmente diferente al resto del mundo y hace que el Banco Central sea el que tenga que salir a dar esta especie de seguro. Pero es importante decir una cosa perdón, Santi, esto es en pesos. No se transan dólares, sí, creo que es importante que lo explique. Absolutamente, los dólares, la Reserva del Banco Central está para defenderlas, para operar solamente en las bandas. Claro. Pero lo importante de esto, estaba tratando de transmitirte lo extraordinario de estas circunstancias. No son circunstancias normales. Sí. Y eso extraordinario disparó, por ejemplo, la participación del Tesoro en el mercado de cambios y disparó la postura monetaria que tuvimos nosotros. Toda esa situación extraordinaria está dada por el evento que es la elección. A partir de la elección y a partir de que todo el mundo terminó de comprar los seguros que necesitaba comprar para pasar por ese evento, el día después de la elección, esa situación cambia porque el evento ya ocurrió. Entonces ahora entramos en un proceso de normalización, no te puedo decir que es un desarme completo de todo esto en forma inmediata porque hay otra elección por delante. Pero ya los seguros para la elección ya podemos considerar que fueron comprados. Entonces ahora es una cuestión de administrar la evolución de esto hasta la próxima elección y después cómo se sigue desarmando. Y eso te lleva a una normalización, en particular de la política monetaria. Y eso ya lo empezamos a ver. Ya esta semana la volatilidad de las tasas de interés bajó hace un par de semanas, ya se vio reducida, y ahora empezamos a ver cómo los niveles se van acomodando a tasas de interés que se van acercando a niveles sostenibles en el tiempo. Hablamos bastantes veces como el nivel de tasas no era sostenible y estábamos todos de acuerdo. Eran circunstanciales de corto plazo y estaban vinculados a esta situación extraordinaria. Ahora ya estuvimos viendo cómo los niveles de las tasas de interés bajaron
la curva, que es algo que le encanta decir siempre a Fede, la curva se empieza a normalizar. ¿Qué quiere decir normalizar? Que la tasa de interés de corto plazo es más baja que la tasa de interés de mediano, que es más baja que la tasa de interés de largo plazo. Entonces te genera un incentivo para, vos querés ganar más interés, invertí a largo plazo. Claro. En la situación anormal, vos ganabas más plata si invertías a un día o a 7 días que si invertías a 30 días o 60 días. Tu incentivo era quedarte en una inversión súper corta. Y lo que busca un mercado normal es incentivos para estirar el horizonte de inversión. Eso desde el lunes se empezó a dar y eso se confirmó con la licitación que hizo ayer el Tesoro, donde refinanció el 92% del vencimiento a tasas consistentes con la forma de una curva más normalizada, o sea, con pendiente positiva, que hoy además siguieron bajando esas tasas. Entonces, y a tasas mucho más bajas que la licitación anterior, ¿no? Claro. Bueno, en ese proceso, en ese exactamente, mismo proceso. en ese mismo proceso normal. ¿En qué nos beneficia que comience, digamos, esa baja en las tasas? Mira, te lo muestro al revés si querés. Sí. Primero, ¿dónde se manifestaba el estrés de la suba de tasas que sufrimos los últimos 2 meses? Se manifestaba en 2 lugares o 3. Uno es el que necesita financiamiento se le hace más caro. Empieza a romperse la intermediación financiera, empezás a buscar de dónde sacar plata, se te desarrollan mercados de muy corto plazo versus vos que querés financiar un negocio, necesitas ir a más largo plazo. En segundo es... O sea, te pega en la actividad. Bueno, No. ahí te va a la actividad. el Entonces la actividad, porque se te resiente el crédito, se te resiente tu capacidad de refinanciar un vencimiento. Entonces, a medida que esto se normaliza, lo que vos vas a escuchar que empieza a aparecer aire en la economía. La economía muchas veces está estrangulada. Cuando le suben la tasa de interés, no conseguís fondos por ningún lado, tenés problemas. Hasta ahí hubo gente que llegó a decir, cuidado porque se empieza a poner en peligro la cadena de pagos. No le voy a poder pagar a alguien porque no puedo financiarme. Bueno, ahora vas a empezar a escuchar lo contrario. Empezó a aparecer aire en la economía porque este proceso se va normalizando. Y lo importante es que eso se dio en el mercado, ese proceso de normalización. No es forzado de ninguna manera, sino que es baja la espuma propia del mercado y las tasas se van acomodando en un lugar, en un nivel más bajo y en un menor nivel de volatilidad determinado por el mercado, ¿no? Y además, algo que muchas veces no se ve desde el sector privado, Gordo, es el hecho de que muchas veces, por no decir la mayoría, pero muchas veces, en el sector público, vos no decidís entre una opción buena y una mala. Elegís entre una mala o una peor. Excelente. Entonces, nosotros éramos, obviamente, bien conscientes, de hecho lo hicimos así, ese sobreapretón monetario, y sabemos las consecuencias que traía. Pero, por supuesto, nos parecía que la situación alternativa era peor para la gente, porque iba esa caída de la demanda de dinero producto de esta tensión electoral, ¿en qué se iba a manifestar? En más inflación y en más suba de dólar. Y eso altera mucho más a la gente. Entonces, lo que se dijo fue, bueno, banquemos 2 meses de tasas altas, que no es bueno, pero es menos malo que más inflación y la gente estresada con el precio del dólar. Sí, y probablemente la suba del tipo de cambio de la inflación te iba a subir las tasas, además. Además, obvio. Fíjate qué paradoja que aún los economistas, son obviamente que saben de esto, festejan el que no hubo pass-through, el que no hubo traslado a precios de la devaluación, y al mismo tiempo criticaron en buena medida el sobreendurecimiento de la política monetaria, cuando en realidad ese sobreendurecimiento transitorio de la política monetaria fue lo que permitió que toda la suba de dólar por el riesgo político que tuvimos en julio y agosto, eso permita que la inflación siga en el ritmo que venía siguiendo, que es por debajo del 2%. Prácticamente rompimos ese mito del pass-through del que siempre habla el presidente. Sí, la no convalidación monetaria, que como siempre dice el presidente, eso a veces se produce por un, digamos, exceso ese exceso de oferta se puede producir por un aumento en la cantidad de pesos, una caída en la demanda o la combinación de las dos. Acá claramente sí iba a haber una caída en la demanda, entonces no queríamos convalidar eso. Y el resultado, bueno, fue la inflación que vimos los 2 últimos meses, a pesar del estrés que hubo. Sí, en un contexto... Ahí para ponerlo en contexto, o sea, no teníamos 4 meses de inflación abajo de 2% desde noviembre de 2017.
¿no? Digamos, para... Total. Claro, No, lo y- dicho es en un contexto que se te depreció la moneda sustancialmente. Claro. O sea, Claro. Yo la demanda dinero. Esto se da en un contexto de un plan de estabilización, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Eso te quería preguntar y creo que... No sé si es fácil de responder la pregunta, pero la tiro porque los considero cracks a ustedes. Sé que van a poder con cosas mucho más difíciles. ¿Va en detrimento de un plan de estabilización económica en un país como Argentina que las elecciones sean cada 2 años? Buena pregunta. Bueno, Muy está buena bueno, pregunta. Muy buena Mira, pregunta. yo estaba pensando algo muy vinculado con eso. Perdón, te hago un paréntesis. Upa, Es la pregunta. por ahí no la contesto, entonces. No, te hago paréntesis Yo estoy en contra, porque... te lo digo ya. Ah, bueno. O sea, yo estoy en contra. Para mí, en nuestro país, elecciones cada 2 años es una ridiculez. Para mí, para Eso es un título. Para mí, para un plan de estabilización es terrible. Más de donde veníamos. Ok. Pero más allá de si es por un plan más allá de si es un plan de estabilización o no. O sea, es un costo altísimo, a la sociedad no le interesa y es algo que para mí habría que revisar. Bueno, yo te quiero levantar la vara en el objetivo. A ver. Vos tenés que lograr un país donde las elecciones en sí no generen estos vaivenes. O sea, yo estaba pensando en todos los movimientos que tuvimos sobre nuestro equilibrio. Estaba pensando, ¿qué Sí. tenemos? ¿Tenemos un equilibrio inestable o tenemos un equilibrio frágil? Que no es lo mismo. Tenemos un equilibrio inestable porque ante estos movimientos hay una elección y se mueven las variables. Pero sería un equilibrio frágil si lo quiebra. Si este movimiento en las variables le genera inestabilidad, pero no lo quiebra, ojalá salga fortalecido y tengas un equilibrio mejor. Ya tuvimos vaivenes en las variables financieras, tuvimos vaivenes en el dólar, tuvimos vaivenes en la tasa de interés, en la actividad en distintos momentos del gobierno de Milei. Y todas las veces el equilibrio ese se hizo como callo, ¿viste? Como el hueso cuando se rompe. Lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, exactamente. Entonces, es el ideal de las elecciones. Para mí es nefasto, estoy de acuerdo con vos. Pero lo que tenemos que apuntar es una sociedad, como siempre se usa por el caso de los peruanos, que los presidentes terminan todos o en la cárcel o suicidados, no terminan los gobiernos. El caso de Uruguay, gobierna a la izquierda, gobierna a la derecha, gobierna a la izquierda. Inclusive Brasil, la primera vez que ganó Lula se puso muy nervioso, pero después se graduó del riesgo de que gobierne la izquierda. Lo que pasa es que en esos países se han logrado consensos básicos sobre la macro. Claro. Entonces la inflación, emitir para financiar un déficit de tesoro populista no va más, no existe más en los países. No es una opción. Entonces si tuviésemos un consenso político amplio en este país de que eso no vuelve, entonces las elecciones cada 2 años, y qué sé yo, Estados Unidos las tiene y va y sigue. Para nosotros me parece que es frágil la situación como para tenerlas, pero el objetivo tiene que ser ese. El objetivo es consensos básicos que no te muevan, no te desestabilicen el equilibrio que llevas. Sí, eso va más allá de si es 2 o 4 años. Claro. O sea, el problema Claro. en Argentina es la volatilidad política, eso está claro. Digamos, hay una avenida y lo ideal sería que cualquiera de los candidatos fuera por esa misma avenida. Nosotros podemos ir un poco más por la derecha, otro un poco más por el centro, otro un poco más por acá. No se Lo pone en difícil es juego cuando tenés a alguien que va Contramano. Los derechos de contramano. propiedad, no se ponen en juego los derechos de propiedad. Ahí La ese sensación es es el que en problema. estas elecciones se ponen en juego los derechos de propiedad. Yo creo que vos tocás un punto clave y muy importante, porque claramente el sistema como ha operado no funciona para el bienestar de la población. Y te lo pongo con números, números no nuestros, los he repetido, números del Banco Mundial. En los últimos 75 años, de 180 y algo países, el país que pasó más tiempo en recesión en el mundo fue Argentina. No que fuimos el 20 o el 30, el número 1, más tiempo en recesión. Peor resultado económico de crecimiento en el mundo. Dios mío. No es nuestro número. O sea, el país que sale campeón mundial, que ha pasado más tiempo número 1 en la FIFA, número 1 en peor desempeño económico. O sea, algo no está funcionando. Encontrar la causalidad es esencial. No solamente eso, como dijo Toto, no solamente que más tiempo pasó en recesión, el país que tuvo más defaults, el país que más volátil. Y en el centro de eso yo creo que hay una cultura que cuesta romper. Y creo que la población la está rompiendo
no me voy a meter en un tema complejo, no me voy a meter con los políticos, pero que va a la esencia de la causa de esto, y es la irresponsabilidad fiscal. Entonces, yo creo que la población mostró algo muy significativo al votar al presidente Milei, elegirlo diciendo que va a ser, que quiere el balance fiscal y que quiere el equilibrio fiscal. Y vemos estos ataques a eso, a ese equilibrio fiscal, que es la base de la inestabilidad. Sí. Entonces, aquí tiene que haber un cambio. Yo creo que se está dando un cambio cultural muy importante en la población. Sí. Pero todavía no se manifiesta plenamente a nivel del accionar político. Entonces, y que uno se enoja mucho cuando utilizan de escudos a causas nobles. Lo cual es de una bajeza moral inusitada. Claro, entonces claramente no está funcionando. Yo creo que hay un elemento de político cultural y es muy grave, o sea, no es una opinión. Puedes ver el fracaso, los números te dicen que sos peor. Entonces ahí hay algo que tenemos que claramente cambiar. Yo creo que la población lo está cambiando, eligieron al presidente Milei, el presidente Milei no se va a desviar, eso es absolutamente cierto, del equilibrio fiscal. Toto no se va a desviar del equilibrio fiscal, y eso es esencial para dar el paso en el cual se revisten estos consensos. Perú no tenía la estabilidad que tiene ahora. Chile no tenía la estabilidad. Fue cuando se formó ese consenso en torno a que tener déficits fiscales importantes en forma sostenida es irresponsable y termina dañando a todos aquellos que querés usar cuando podés dar el paso y tener la estabilidad más allá del ciclo cada 2 años, 3 años, 4 años del ciclo político. Sí, y los consensos y que la oposición abandone el infantilismo. O sea, no se puede estar todo el tiempo diciendo o que somos crueles o que no sé qué, porque queremos respetar el equilibrio fiscal. O sea, ¿sabes qué pasa? Yo creo que no hay que dejarse psicopatear por los que dejaron 57% de pobre. Corta. 60% de pobreza infantil en el conurbano. 67, perdón. Sí. En el conurbano. ¿A quién van a psicopatear? El problema es cuando nos arrodillamos ante esa psicopatía. Que ya lo hicieron en el pasado varias veces, ¿no? Bueno. Adelante, charlamos un poquito de inflación, ¿les parece? Sí. Me cuentan un poquito, me gustó el número a mí, abajo de 2, ahí. Bueno, eso es parte de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Lo que o sea, en el contexto en el que se hizo este apretón monetario, además de preelectoral, es en el contexto de un plan de estabilización en el cual las expectativas son fundamentales y no hay nada más importante que la nominalidad siga descendiendo. Entonces, obviamente que es todo discutible y hay un montón de puntos de vista diferentes, pero hay que tener en cuenta que, digamos, no hay que hablar tan livianamente en el sentido de criticar al equipo económico como si hizo un desastre, cuando en realidad todavía estamos en un plan de estabilización y hay que consolidar la nominalidad hacia abajo. O sea, esa es la prioridad del presidente, lo que votó la gente, y es lo que, o sea, la literatura de los planes de estabilización indica. Entonces, me parece que el sobreapretón fue bastante prudente y en la línea a lo que había que hacer. Total. No sé si tenemos ahí el gráfico, ¿no? de la inflación. Sí, tenemos gráfico de inflación. Si querés, ahí está. Los veo muy dedicados a la doma, dice el chat. A ver el señor de los datos que dice. Ahí, sí. Este gráfico es de la variación interanual de la inflación. Sí. A ver, eso. Esta es la interanual, sí. La interanual. Agosto, este dato de 1,9 mensual, interanual fue 33,6. Sí. Eso, como lo vemos ahí en el gráfico, fue la variación interanual más baja desde mediados de 2018. O sea, la más baja en 7 años, ese número. Y si lo desagregamos un poco, o sea, miramos algunos rubros que quizás son muy relevantes, por ejemplo, lo que es alimentos y bebidas. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, ¿no? Sí, lo había preparado. A ver, no sé si está en este. Martu, me quedé pensando mientras el último. Feli busca el último gráfico. Ese, a ver, ahí no hablamos de una normalización del esquema monetario, lo que no quiere decir que vamos a pasar a un esquema monetario completamente laxo. O sea, vamos a seguir manejando. El presidente lo dijo también. O sea, vamos a seguir con una posición monetaria muy cautelosa, sí, porque esta es una prioridad.
Entonces, no es que, bueno, ahora cambió todo y sentamos. No, vamos hacia una normalización, salir de una situación extrema, pero mantener una posición muy responsable y estructuralmente apretada en lo monetario. Vamos a ir trabajando con los bancos a los que pobres les hicimos la vida bastante difícil en los últimos meses en términos de cómo tienen que cumplir con las distintas regulaciones que fuimos acomodando para que su día a día sea más normal. Acá hay un montón de exigencia en un montón de gente que está detrás de estas cosas, que la idea es ir trabajando con ellos para ir mejorando los mecanismos. Ya hablamos varias veces de cómo muchos mecanismos de mercado no estaban preparados, hubo que desempolvarlos, desoxidarlos, están funcionando mucho mejor, se han desarrollado muchos instrumentos. Eso va a seguir, los mercados se siguen desarrollando, sigue avanzando la tecnología, van a haber más productos en el sistema financiero, estamos trabajando con A3 y con Bima para esto. Y la dinámica es esa, pero sigue siendo una posición muy cuidadosa y muy responsable con respecto al frente monetario. Totalmente. No, y eso es fundamental. Digamos, ahí cuando miramos, por ejemplo, lo que pasó con alimentos y bebidas, ¿no? Porque ahí ponelo de vuelta. Que estaba ahí el gráfico. Ahí está. La inflación no es solamente un número, ¿no? La naranja. Ahí la naranja, ¿Cuánto vale la naranja? ¿Sabés que no sé? No, y lo que es alimentos y bebidas, ¿no? La inflación general dio 33,6 interanual. Alimentos y bebidas dio 27,8, ¿no? O sea, estuvo por abajo. ¿Y por qué es relevante? Alimentos y bebidas tiene mucha ponderación en lo que es la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, Claro. que lo miramos todos los meses porque son fundamentales para el cálculo de la indigencia y de la pobreza. Exacto. ¿Cuánto dieron las canastas? La variación mensual dio 1%, las dos, canasta básica alimentaria y total. ¿Cuánto fue el interanual? 23,5. O sea, estuvieron 10 puntos abajo de la variación de la inflación general, ¿no? Digamos, con lo cual eso es muy relevante en términos de la pobreza. Claro. Y eso dejó la pobreza justamente, según Rosada, en torno a 30.1. Estamos cerca del nivel de 30, Que exactamente. nobleza obliga, se lo voy a reconocer a Fede, ya me estaba mirando. Él dijo que íbamos a llegar a las elecciones con la pobreza en torno a 30, así que tenía razón. Hay algo que me gusta agregar de la caída estrepitosa de la inflación en la variación interanual, si lo podemos ver. El Bueno, anterior. Muchos lo comparan con otros planes de estabilización, el austral, la convertibilidad, que de hecho es una baja de la inflación mucho más profunda y rápida que el plan austral, lo comparan con la convertibilidad. Pero hay que señalar que a diferencia de la convertibilidad, en este plan de estabilización no se recurrió al trabajo sucio de una hiperinflación, de hecho se evitó una hiperinflación. La convertibilidad fue antecedida por una hiperinflación que después hace el trabajo de desaceleración de la inflación mucho más fácil. Nuestro plan de estabilización es con un tipo de cambio flexible, no un tipo de cambio fijo como la convertibilidad. Nuestro plan de estabilización respetó los contratos. La convertibilidad vino después de una ruptura de contratos. Entonces son diferencias muy importantes que hay que tener en cuenta en esa comparación, ¿no? Totalmente. Y ya que estamos en esa línea, Fede, vos hiciste un tuit, digamos, tratando de ahí si querés pasármelo, anda pasándomelo. Rompiendo mitos. Sí, rompiendo mitos o un tuit, digamos, Demoliendo mitos, como el... respondiendo alguna cosa errónea. Hay muchos economistas que hay tres, con Toto lo hablábamos, con Santi también, hay como tres temas que son recurrentes en los economistas, Sí. que es el incremento de la base monetaria, el desarme de las LEFIs y la famosa mal llamada FAE, formación de activos Totalmente. externos del sector privado Los no dólares financiero. estratosféricos que compran los Claro. argentinos de golpe. De golpe Sí. incrementó su capacidad de dolarización, ¿no? Entonces, Los de vaca muerta que se van a Miami. vamos por partes y nada, y lo explicamos entre todos, ¿no? El A ver. incremento de la base monetaria hay que entender que desde julio del año pasado se apagaron todos los motores de la emisión monetaria. La base monetaria tuvo un incremento desde julio del año pasado hasta acá, pero no por emisión monetaria para financiar el déficit, no por emisión monetaria asociada a los pasivos remunerados, sino porque se dio por una genuina recuperación de la demanda de dinero, lo cual es algo razonable en un contexto donde hay un plan de estabilización donde se baja la inflación, se bajan las tasas de interés
y se recupera el nivel de Y actividad. te agrego algo, o sea, no solo es razonable, es lo que querés ver. Es deseable. Es deseable, o sea, el aumento de base es lo que querés ver. Cuando nosotros decimos que fijamos la cantidad de dinero, estamos hablando de la base amplia, o sea, de la base normal más lo que eran los pasivos remunerados, es decir, todos los pesos emitidos. Que la base monetaria aumente, lejos de ser algo malo, es lo que querés ver. Exactamente. Y mirá la contradicción de los que se quejan de eso, porque por un lado critican la suba de la base, pero si todos coincidimos que la inflación es un fenómeno monetario, entonces explícame cómo esa suba de base hizo que hubiera una desinflación como la que vimos, justamente, porque es exactamente al revés de lo que dicen. Digamos, que aumente la demanda de base es algo virtuoso, él quiere decir que, y además obedece justamente a la caída en la inflación. En la medida que eso pasa, la gente demanda más moneda. Lo hiciste enojarse. Que no es fácil. No, y esos factores que el combustible de ese incremento Te vuelve loco. que lo siguen discutiendo. Que no entiendan eso. O sea, es una cosa que no puedo entender que un economista no entienda eso. Es algo que yo... Y vos lo explicaste muy bien. ¿Es de enojarse mucho? No, Contra la base monetaria. Es la primera vez que lo hemos enojado. Jamás, Es boludo. porque, Salvo que le diga que aumenta la base y baja la inflación. porque ese incremento se explica por pesos que ya estaban emitidos, Claro, o por obvio. desarme de pasivos remunerados, Obvio. o depósitos que tenía el Tesoro en el Banco Central, pesos que tenía el Tesoro en el Banco Central y que fue dando en las licitaciones porque los bancos empezaron a trabajar de bancos y dejaron de prestarle al Tesoro o al Banco Central y les prestan a las familias, ¿no? Y de hecho todavía la base monetaria 5 puntos del producto, cuando en condiciones normales ha sido 9 puntos del producto. 10. En dólares está en zona de 30.000 millones de dólares. Es de los niveles más bajos que hay Bajísimo. de pasivos monetarios que tiene el Banco Central en dólares. Estamos en los mínimos. Y no por un shock de tipo de cambio, sino porque se hizo el trabajo del orden monetario y del apretón monetario. Entonces, ese es el primer mito que queríamos derribar. El segundo, el tema de las LEFIs. Sí. Un economista Se va a enojar. importante. Mejor no me enfoques ahí. Dijo que se pagaron en un día todas las LEFIs, 15 billones, y que fue todo al mercado. Sí, Cash. no sé a quién se le Cash, ocurrió. de un burro. ¿Cómo, Pablo? Burro. Pablo. No está- Ahí está. Parece una estatua, Pablo, hoy. Primero que las LEFIs se pagaban siempre porque eran a un No, es día. exactamente al revés. Claro, Antes claro. se pagaban. Exactamente. O sea, Se fueron Cristo pagando Santo. siempre todos los días. Vencían en un día, se pagaban. Justamente lo que se hizo fue que se dejaran de pagar. O sea, exactamente al revés de lo que se dice. Totalmente. Se dejaron de pagar justamente para, en un contexto donde sabíamos que iba a haber ruido, no tener toda esa cantidad de pesos a un día y que esté todo distribuido en encajes en el Banco Central o en letras del Tesoro a plazos más largos. Ese es el apretón, el sobreapretón monetario del que hablaba Santi. Justamente esa liquidez que era diaria, que efectivamente se pagaba todos los días, al revés de lo que dicen estos economistas, pasaron a ser encajes o letras de más largo plazo. Exacto. Entonces esa liquidez se sacó. Entonces lo que se incrementó, cuando dice se incrementó la base monetaria en 10 o 11 billones, sí, se incrementó, pero se incrementó por encajes no remunerados. Esos son pesos que no van a la calle, Claro. y es parte de ese sobreapretón monetario. Los O sea, otros 5 están billones... en el Banco Central sin moverse. sin moverse. Los otros 5 billones los chupó el Tesoro en licitaciones. Y además, desde ese desarme del EFIS, el Banco Central absorbió, esterilizó, por operaciones de RIP o simultánea, otros 4 billones. Entonces, eso es importante también decirlo. Y el tercer punto... La FAE. La FAE, La la FAE. mal llamada Ahí. formación de activos externos del sector privado no financiero. ¿Qué es eso? Que Santi es Se me vuelve loco especialista. yo. A ver. Ahí se enoja Santi. Ahí lo Ahí se hacemos pone enojar a loco. Santi. Ahí está, ese cuadro está Enfóquenlo. bueno. Ahí está. Ahí, por ahí podemos mirar el total. Contame el concepto, a ver de qué se trata. Son los famosos dólares que dicen que se van del país a Miami. Viste que dice, se están yendo los dólares del país. Bueno, primero ya ahí hay un primer error. No se van los dólares. No es dólares que se van, es formación de activos externos. Es decir, hay gente que pasa sus ahorros de pesos a dólares.
Sí. No que lo saca. O sea, es formación de... Pero para darle más conceptual, Sí. la cantidad de dólares que entran y salen de un país son los que son. Después elegís cómo los contabilizás. Pero eso están dados. Hay comercio exterior, hay exportaciones que te traen dólares, importaciones que sacan dólares, hay gente que viaja, hay turismo, hay gente que paga deudas, hay gente que se endeuda y trae. Los movimientos son los que son. La discusión que a mí me vuelve loco es que A ver, según qué es cómo lo que lo sostenían ellos? según cómo lo contabilices, Sí. algunos movimientos se ven en una línea contable o en otra. Cuando vos te dicen alguna gente, los argentinos ahora están comprando 5.000 millones de dólares, las personas están vaciando no sé qué, porque el Banco Central no interviene si no está en las bandas. Por mes. Claro, están haciendo esto. Es como si de golpe estuviesen comprando todos estos dólares y antes no los compraban. A grandes rasgos, los movimientos de un país no son de un día para otro. Sobre todo la capacidad de ahorro en dólares que puede tener la gente. Sí. Lo que pasa es que de un día para otro, por ahí, cuando vos tenés cepo y no tenés cepo, lo contabilizás en una línea distinta. Entonces, se agarran de una línea contable sin hacer doble clic y sin pensarlo mucho y repiten estos conceptos. Había un artículo, apenas levantamos el cepo en abril, que te decía, en abril 35.000 millones de argentinos compraron $1 millón. En marzo. Y en abril, 60.000 argentinos compraron $5.000 millones. No, antes lo compraban en el Blue. O antes lo compraban en el contado con liqui. Claro. Y ahora lo compran en el oficial. Pero la cantidad que compraron entre marzo y abril no fue muy distinta. Porque no se ganaron la lotería y tuvieron el acceso a hacer todo eso. Claro. Pero déjame, ¿puedo decir otra cosa más? Vos tenés un ejemplo buenísimo, ¿lo vas a tirar? No sé cuál, pero no sé. El de si se prohíbe viajar. No, sí, bueno, ese vamos después. Pero para mí, la otra vez estaba leyendo el diario y abro y veo... argentinos compraron $5.000 millones. Y yo pensé, argentinos compraron récord $5.000 millones en un mes. Y yo pensé, el título podría haber dicho, se vendieron récord $5.000 millones en la Argentina. Por cada comprador de dólares tiene que haber un vendedor de dólares. Y el gobierno no da esos dólares, son transacciones privadas entre personas. Entonces cuando dicen se compraron, se fueron, hay algo que los traje, hay alguien que lo está. Entonces te revela... Hubo tweets. ¿Qué? Hubo tweets Claro. de gente poniendo récord de venta. Claro, exactamente. Y te revela un poco el sesgo en gran parte de lo que es la prensa, que yo veo, trato de ser neutro. ¿Qué es lo que veo? Veo un sesgo siempre en ese sentido. Esto es neutro. El sector privado compra y venden entre ellos. Entonces lo podés poner del lado del que compró o del lado del que vendió. Pero por cada vendedor hay un comprador. ¿Y qué pasa si prohibimos viajar, José Luis? A ver. Pongamos ese gráfico porque para entender el número de esos 17.700 millones de dólares que se nombró como mal llamada formación de activos externos desde mediados de abril a agosto. Que es el menos 17.7. 17.700. Después, fíjate en el cuadro de abajo donde dice los destinos. Eso es desde que se levantó el cepo de abril. Está dividido en 3 subtotales. Sí. 8.700, 6.300 y 2.800. En negritas. Los 8.700 los tenés que descartar, porque no es ahorro de la cuenta capital y financiera, es pagos de importaciones al contado con liqui, es parte de la cuenta corriente, o pago de tarjeta por turismo. Entonces ahí ya tenés 8.700 millones de dólares menos. Lo que es ahorro, tenés esos 6.300 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones de dólares de ese ahorro de dólares queda en el sistema, queda en depósitos, en dólares. Y 2.800 millones es lo que podría ser colchón o que se gira afuera. O caja de seguridad. O caja de seguridad. Mirá cómo pasamos de los 17.700 a los 2.800 millones de dólares acumulados desde abril a agosto. Y nada de esto... Dijo 17.000 millones se fueron al colchón. Claro, Sí. y todo contra la reserva, dicen. Nada de esto fue contra la reserva del Banco Central, porque todo esto ocurrió entre privados, dentro de la banda, que es donde el Banco Central se corre y no está. Claro. ¿Valieron la pena las aclaraciones?
espectacular. Para mí sí me voy muy ¿Ven tranquilo. por qué me voy a dormir tranquilo? ¿Entendiste, Pablo? No irónicamente todo. Pero cuando no sos mandril se entiende fácil. Escucha, hay un gráfico de TCR para ver un poco ¿Qué es el TCR? Parece el es el TC2000. Eso. tipo de cambio real de la economía. Lo que pasa que estaba así el archivo, por eso le dije eso. Bueno. A ver este gráfico. No, pero esto quiero dárselo a José Luis y para que cierre, para Sí. que, digamos, todo tiene que ver. Yo tengo una última preguntita igual, ¿eh? Ah, bueno. Pregunte. Te la Andá a contesto. preguntar. No sé si quieren primero gráfico. No, Porque veo que ahora, sobre todo después de las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires, justamente, vieron que los medios, bueno, la gente, muchas personas, digamos, están buscando, digamos, cuáles fueron los causales, digamos, de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia. Y se está empezando a hablar de que sí, todo muy lindo, el gobierno acomodó la macroeconomía, pero lo que falta es la micro. Yo ya voy por lo menos escuchando 2 o 3 veces en distintos medios, sí, todo muy lindo, la macro estabilizada, el equilibrio fiscal, pero acá lo que falta es la micro. ¿A qué se refieren con eso? Y si una cosa va de la mano con la otra, ¿cómo es el tema? Perdón, yo creo que es parte de otro de los mitos. Sí, sí, Es sí. que creo que es un mi mito, opinión personal, creo que es un mito, por eso. Pero viene bien para el cierre de José Luis. Ok. Eso es porque están equivocados. Acá te picando. No, pero hay una No parte- estaba preparado esto. No, que hay una parte de eso que es mito desde el punto de vista económico, análisis económico, como analista económico, pero hay una parte que no hay que perder la sensibilidad al respecto. Sí. O sea, eso es alguien que te está diciendo, mira, mi sector o mi empresa o mi negocio o a mí personalmente hay algo que no me está funcionando, muchachos. O sea, la inflación bajó fantástico, la actividad durante periodos tuvo distintas situaciones, hay gente que está vaca muerta buenísimo, el río buenísimo. Ahora, en mi metro cuadrado la cosa está un poco más difícil. Claro. Claro. Mira, yo creo que hay varias formas de encararlos. Una de las formas es desde el punto de vista metodológico. Sí. Una economía es un sistema sumamente complejo. Cuando quiero decir complejo, no quiero decir que es complicado. Quiero decir que hay muchas y muchas variables que están actuando unas sobre otras y esas variables, esa interacción termina haciendo un efecto. Ahora, encontrar la causalidad es extraordinariamente difícil y el ser humano tiene una tendencia a buscar causalidad, a buscar esto causa esto, a buscar veces las nubes y decir, mira, las nubes se están nileando, hay un pájaro, aquí va a pasar esto. Es extraordinariamente complejo y difícil encontrar la causalidad. Ahora, déjame decirte qué es lo que veo yo. Sí. Nosotros heredamos una situación sumamente difícil, una situación que estaba al borde de una crisis que no podemos evaluar porque no la sentimos, pero que era realmente explosivo. Y evitamos esa crisis, la evitamos, no pasó, logramos bajar la inflación. Estamos en un proceso de transformación de la economía, está cambiando en muchas maneras. Ahora, la macroeconomía y la microeconomía son básicamente lo mismo, son distintas partes del sistema. Para que funcione, para que los números se vean bien en la macro, tiene que andar bien la micro. Y lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos trabajando día a día, es tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía para que la gente pueda estar mejor. Ahora, bajamos la inflación. Tuvo un impacto muy importante en las expectativas, en la calidad de vida de la gente, en la forma que... Ahora, hay una especie de acostumbramiento a la baja de la inflación y hay sectores que no están sintiendo todos los beneficios de esto, están pasando situaciones difíciles, están pasando situaciones que todavía son dolorosas. No hay que negarlo, no hay que verlo, Claro. pero claramente estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que esto mejore. Yo te voy a decir, yo en cierta forma viví esta elección desde un poquito, ¿viste? Desde afuera y lo veo en dos partes. Veo por una parte el programa económico, toda la economía, el programa de estabilización me tiene sumamente tranquilo, sumamente estoy calmado, con las bandas son muy robustas, la estabilización, la inflación va a seguir bajando, etcétera. Tenemos un tema
político, esto fue un shock político en cierta forma, que requiere, como decía Toto, un consenso para poder, un grado de gobernabilidad para poder hacer las reformas que nos van a poder hacer mejorar esa micro, que nos van a poder mejorar la inversión. Las posibilidades que tenemos en Argentina son únicas en el mundo, no hay países. La forma que está cambiando el mundo es ideal para la Argentina. Entonces, tenemos que mantener esa estabilidad, tenemos que hacer esas reformas para poder seguir mejorando. Nuestro objetivo, la razón por la cual yo creo que estamos todos acá, es justamente para mejorar esa micro, para que la gente lo pueda sentir. Y en la medida que esa micro siga mejorando, se va a ver en la macro. No hay una desconexión entre los dos. No sé si quieren decir algo más. No, yo agregaría también la inversa de lo que dijo José Luis recién, que es para que la micro progrese. Absolutamente. La macro tiene que estar sana. Absolutamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que, puede llevar tiempo y entendemos que es todo un cambio de modelo en las diferentes industrias y lleva tiempo este acomodamiento. Pero seguro es el camino correcto. Fíjate que mientras la macro estuvo desordenada durante estos últimos 20 años, la micro siempre le fue mal. Y si a alguno le iba bien, era producto de alguna distorsión. Porque, por ejemplo, te hacían creer que si vos tenías por ahí un negocio que era dependiente de la energía, y entonces, como la energía estaba subsidiada, vos por ahí te creías que tenías un buen negocio. No era un buen negocio. El resto de los argentinos estaba financiando un negocio tuyo ficticio. Claro. O por ahí tenías una ventaja discrecional. Claro, por ahí tenías una industria recontraprotegida, ¿no? Y entonces de vuelta, sí, a vos probablemente te iba bien, y a los 45 millones de argentinos que tenían que comprar tus productos, financiaban ese negocio tuyo ficticio. Entonces, para que la micro se desarrolle, por más que lleve tiempo y lleve un cambio de mentalidad y demás, lo más importante es que nosotros sigamos manteniendo la macro sana. Absolutamente. Sí. O sea, es como se dice normalmente en economía, es condición necesaria estabilizar la economía, cerrar los desequilibrios, para que la micro se pueda desarrollar, para que la gente pueda mejorar. Si no, esos desequilibrios macros te van a generar caos, distorsión, crisis, etcétera, etcétera. Y sufrimiento a la gente. Y sufrimiento de la gente. Entonces, o sea, no es crueldad, no es que uno a veces no quiere gastar más o lo que sea por una cuestión de que nos reímos, el gobierno está feliz, es cruel. No. Eso no es cierto. O sea, la realidad es que nosotros creemos que este es el mejor camino para que todos los argentinos estén cada vez mejor, y para eso sabemos que la gente está haciendo un esfuerzo y lo valoramos un montón, y siempre pedimos que nos sigan apoyando, porque no se puede subsanar 20 años de desequilibrios en 2 años. Entonces necesitamos que la gente apoye y sabemos que está sufriendo. Hablando de apoyo, déjame mandarle un abrazo grande a la abuela Margarita, a Santi Sepúlveda, a Federico Vidal, a Kevin Ocampo, a Melanie Acosta, a Facundo Alfaro y bueno, y a todos los que nos siguen viendo en el programa. Así que un abrazo para todos. Bueno, un abrazo gigante para ellos. Sí. Saludos. Una cosita ahí, ¿no? Haber sacado más de 12 millones de personas de la pobreza es la macro llegando a la micro. Que hoy la gente se pueda sacar un crédito para una casa, una empresa pueda sacar crédito para capital de trabajo, es la macro llegando a la micro. Claro. Que haya baja de impuestos y de regulación es la macro haciéndole la vida más fácil a los comerciantes. Yo lo que creo y es que... los créditos, perdón, José Luis, Nación sigue dando a buen ritmo, así que un poco para los que estaban ahí ansiosos, supongo los créditos hipotecarios. Sí. Así que yo creo que si podemos y si pudiéramos mirar hacia adelante, y una de las razones porque yo dije que estaba sumamente cómodo con la parte económica y que necesitábamos el trabajo de gobernabilidad en el cual se incorporó Toto, es porque en Argentina se viene una forma de decirlo, es un Big Bang de reformas micro que van a hacer que Argentina sea un país realmente dinámico, que crezca, que genere oportunidades, que saque a la gente de la pobreza, no con planes sociales, no con ayuda, sino que con crecimiento en los salarios, crecimiento en el empleo.
Eso es lo que se viene en la Argentina con las reformas que vamos a implementar y que están en carpeta, para la cual Toto está trabajando en generar el consenso y la gobernabilidad. Fabuloso. Espectacular. Querían explicar un gráfico, me parece. No, era O ya está. el de tipo de cambio real para José Luis. Si querés saber, ponémelo y cerramos con esto. No, claro. Lo Esto que, es desde la salida del cepo. Digamos, Claro. un poco para los que dicen que el dólar no flota, bueno, dale, José Luis. Sí, perdón. claro. Lo que ha pasado acá es algo que es bastante inédito en la Argentina. Sí. Y que incluso cuando yo llegué acá hace un poco más de un año me decían que no podía ocurrir, que si tenías una depreciación nominal, inmediatamente ibas a seguir con un movimiento en los precios que iban a anular esa depreciación nominal. Es decir, el tipo de cambio que estás viendo ahí, que está subiendo, no se podía dar. Y lo que ves es que desde que salimos del cepo, básicamente has tenido una devaluación real de aproximadamente, ¿cuánto es? 25%. Sí. 25%. Esto es un cambio en los precios relativos sumamente importante. Esto es algo inédito, es algo extraordinario. ¿Sabes lo más interesante de esto? El real desde principio de año, perdón José Luis, te lo Sí. agrego, se apreció contra el peso 60%. 60%. Acuérdense del año pasado que todo el mundo se iba a ir a Brasil, que Claro. todo era barato. Bueno. 60% se apreció el tipo de cambio. Entonces, esto es sumamente importante y es novedoso. ¿Y sabes lo que es interesante? Que tuviste la depreciación del tipo de cambio y la inflación, la tendencia en la inflación no cambió. O sea, si vos ajustás el movimiento, el tipo de cambio versus la tendencia, tuviste lo que los economistas llaman pass-through, esencialmente de cero, en relación a la tendencia de la inflación, de cero. Este es un logro muy importante, sumamente importante, y es lo que querés en una economía sana, es lo que querés en una economía que está funcionando bien. Así que por muchas áreas las señales son sumamente positivas, tanto por el lado de cómo se están comportando las variables financieras, las variables macroeconómicas, como también por el lado de lo que se viene en inversión real. En el día de esta semana, a pesar de tuvimos la sorpresa política, el enorme número de inversionistas reales que hemos recibido es absolutamente sorprendente. O sea, el día me paso gran parte del día recibiendo inversionistas reales, algunos financieros, lo que Toto ha dicho en otras veces, que se revirtió el ratio de inversionistas financieros versus reales, y el interés por invertir en la Argentina es extraordinario. Tenemos que mantener el curso, tenemos que mantener el déficit cero, tenemos que controlar la inversión para que venga la inversión y que hagan crecer los salarios, las oportunidades y el bienestar de todos los argentinos. Agrego ahí como última cosa que venimos del viaje con el presidente que le organizó ahí Milken en Los Ángeles. La gente viajaba de ciudades lejanas para escuchar al presidente y todos, con enorme interés para invertir en el país y con tremenda admiración por el presidente y por lo que se ha logrado. Y muchas veces yo no digo estas cosas porque a veces se lo comento a alguien y me dicen decilo, no sé qué. No lo digo porque no lo hacemos en algunos casos concretado, en otras sí, ¿no? Pero digo, ni se imaginan las inversiones que en las que se está trabajando. No lo digo para que después no me boludeen por los brotes verdes y demás. Sí, claro. Entonces, a mí no me gusta decir nada que todavía... No se el otro día concretó. la periodista en Los Ángeles me decía, Paula, bueno, ¿por qué no lo decís y demás? Bueno, no lo digo por esto, pero sí ya hay muchas que se han anunciado, que se han aprobado, y estamos hablando de inversiones gigantes. Acuérdense que hace un poco más de 2 semanas las 2 mineras más grandes del mundo anunciaron inversiones en Argentina por $28.000 millones. 28.000 millones de dólares en Argentina. O sea, estas inversiones, ¿cuándo venían? Piensen que la balanza energética y minera en el 2030, o sea, dentro de 4 años casi, 4 años y medio, o sea, no estamos hablando de dentro de 20, va a ser de $48.000 millones. O sea, 2 veces lo que es hoy
la balanza digamos, el superávit del agro. Entonces, hay otra Argentina que no se está viendo, sobre todo a nivel local, que uno está muy por ahí focalizado en lo que lee en los diarios, en lo que dijo tal periodista, en lo que dijo tal comentarista, las elecciones, y a veces eso te lleva a perderte digamos, el bosque, ¿no? Entonces hay un futuro espectacular viniendo y ojalá digamos la gente lo vea y apoye el rumbo. Tuto, déjame decirte una cosa. A mí me toca lidiar un poco más con la parte internacional y los eventos que ocurren internacionalmente y los cambios que se están dando en el mundo en términos geopolíticos, en los cuales tenemos una alineación muy clara, pero también en todo lo que tiene que ver con lo económico y el impacto en las nuevas tecnologías. Ayer hay una empresa muy importante que hace base de datos que anunció que por inteligencia artificial tiene órdenes, pedidos no ejecutados de $1 trillón. $1 trillón. ¿Okay? El principal problema en el delivery, en producir todos estos contratos y en todas estas cosas, es la necesidad de energía, nuevas fuentes de energía, todo el cablerío de cobre, todo lo que el litio que es en las baterías, todos esos elementos los tiene la Argentina. Energía solar, energía eólica, energía nuclear, energía en forma de petróleo y gas. Tenemos las inversiones, necesitamos las inversiones, pero estamos posicionados perfecto para lo que se viene en el mundo. Ahora, tenemos que perseguir el camino que nos permite que eso se cristalice. No nos podemos desviar, porque es un mundo hecho para lo que tiene la Argentina, además del extraordinario capital humano que tiene la Argentina, porque se va a necesitar capital humano y el contexto regional, Argentina está muy bien posicionada en eso. Entonces, hay un mundo que es prácticamente ideal para lo que es la Argentina. Saquemos las amarras, sacamos las regulaciones, saquemos todas las trabas, saquemos todos los impuestos, la barbaridad de impuestos que tenemos. Hemos matado al país, hemos matado al sector exportador. Y no solo eso, incluso la agricultura. Estaba viendo unos números, perdón y me callo, porque estoy hablando mucho. En el 2005, fíjate, en el 2005 Argentina producía, eran 40 millones de toneladas de soja. Bueno, Brasil producía 35 en el 2005. Ese dato es tremendo. Brasil el año pasado va a producir este año 180. Nosotros 50. 47. Ni siquiera 50. De 47, de 35, 180. Cortémosla con este Estado que te obliga a asfixiar a los pobres agricultores con los impuestos. Cortémosla, tenemos que hacer cambio. Entonces, las oportunidades están todas ahí, pero no perdamos esta oportunidad, sigamos adelante y el mundo nos va a venir a buscar, el mundo va a venir a la Argentina. Sabés que justo me hiciste acordar de algo que quería decir con respecto a la micro, y ya no vamos, perdón. La misa. Ahí viene la misa. Se hacen un montón de cosas para la micro también. Hoy, por ejemplo, Toto, anunciaste en un tuit lo de la vacuna para la aftosa de Senasa, que se va a reducir y eso va a implicar una reducción de costo de como $20 millones, ¿no? Sí, un poco más. Un poco más, 25. Así que, digamos, y se han hecho infinidad de cosas, digamos. La Secretaría de Comercio ha hecho miles de cosas. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. La semana que viene te traigo algo micro, Dan. La semana que viene te traemos mil cosas de la micro. Comprometo acá. Para domar. Así que para seguir domando. Creo que fue un programón. Pablito no dijo nada. Pasa que no hubo necesidad, creo que respondieron todo lo que quería saber y... Fue mucha masterclass, ¿no? Mucha masterclass y muy explicado de forma muy simple. Sí que se entendió todo. Ahí está. Tenemos que ponerle masterclass directamente. Sí. Lo masterclass de los próceres. Sí. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Y gracias, quédense muchachos. Sí o sí a la misa. Gracias, Sí. gracias. Gracias por venir.